¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube, audio podcast, si me estás escuchando en Spotify. Hoy voy a hablar de lo que es como en el vídeo anterior hablaba de lo que es la ley de atracción. La ley de atracción, aunque tú no creas en ella o no pienses que no existe o incluso no la entiendas o nunca hayas hablado, escuchar de ella, existe y es real. ¿Por qué? Porque existe esta ley por cómo tú vibras, por cómo tú te sientes, por cómo tú experimentas cosas, sientes diferentes emociones, con lo cual vibras a esa intensidad, tu cerebro vibra a esa intensidad, con lo cual atrae ese tipo de emociones. Quiero hacértelo entender de una manera que... Voy a sentar. Hoy, por cierto, hoy no sé qué pasa, hoy es jueves, me parece que es fiesta o no sé qué pasa. O lo sé porque mañana, porque no trabajo, pero bueno. Es un poco tarde, ¿no? Entre comillas, son las 2 de la tarde, hay mucha gente y demás, pero bueno, voy a seguir. Imagínate que tú tienes un sueño, ¿vale? Imagínate que tú quieres tener una mejor salud, o quieres que tu familia tenga más salud, que tú quieres tener un piso nuevo o un coche nuevo o un trabajo nuevo, o quieres cambiar de trabajo. Al final, como tú vibres o como tu cerebro piense y esté sintiendo esa emoción de que quieres irte o que quieres cambiar de trabajo o incluso que quieres que te asciendan y demás, o sea, tu cerebro va a atraer ese tipo de emociones, va a atraer ese tipo de sensaciones, con lo cual lo único que tienes que hacer es que perdure ese sentimiento en el tiempo. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de esa cierta manera, vas a traer ese tipo de pensamientos y esos sentimientos. ¿Por qué? Porque la clave de todo esto es cómo te sientes, ¿vale? El cómo te sientes es tan importante porque en cuanto a la emoción que tú sientas en ese momento, va a ir alineado con la meta que tú quieras, ¿vale? Imagínate que tú quieres tener un piso nuevo, ¿vale? Toda la emoción que tú sientas en función de ese sentimiento, porque imagínate cómo te sentirías ya teniendo ese piso nuevo o ese coche nuevo o ese ascenso nuevo. Al final como tú sientes o te sientes en esa sensación o te sientes en el poder de estar ya con eso, es como tu cerebro y tus vibraciones están alineadas con eso. Entonces, lo más importante que tú tienes que hacer a lo largo del día, a lo largo de los días, para llegar a tener ese objetivo, esa meta, ¿vale? Que puede ser el tener un piso o incluso curarte de una enfermedad. Cuando tú estás con una enfermedad, ¿vale? Cuando tú empiezas a sentirte bien, la risa, cuando tú te empiezas a reír mucho o no piensas en la enfermedad, cuando no piensas en la enfermedad no le estás mandando esa energía negativa a la enfermedad para que se haga más fuerte. Al revés, como tú no estás pensando en ella, estás pensando en otra cosa, como que te recuperas antes. Entonces es lo mismo, solo tienes que entender que como te sientes es como vas a empezar a traer todo a tu vida. Si tú te sientes bien, vas a traer cosas a tu vida. Entonces te lo digo por la experiencia que siempre digo, que cuanto mejor me siento, más cosas buenas me pasan. No sé cómo es posible, bueno, no sé cómo es posible, no, ahora lo entiendo, porque es la ley de atracción funciona. En función de cómo tú te sientas, tú vas a traer ese tipo de sentimientos. Entonces, tienes que estar alineado con eso que quieres hacer. Hola. Hola, vaya pistola. Y nada, pues eso, que en función de cómo tú te sientas, como tú estés, pues ya me he perdido, ¿ves? Como siempre me pasa. En fin. O sea, el objetivo número 1 es empezar a sentirte bien cada día. ¿Por qué? Porque solamente con ese sentimiento de, vale, imagínate que tú, imagínate que pues, quieres que te toque la lotería, tienes esa emoción de que te toque la lotería,
es un ejemplo, a mí yo no pienso en eso, pero bueno, vale, imagínate, ¿cómo te sentirías así? Pues esa sensación es la que tú tendrías que tener todo el día. No significa que te vaya a tocar porque es prácticamente improbable, pero en función de cómo te sientas tú vas a empezar a atraer ese tipo de sentimientos, ese tipo de personas, ese tipo de lugares. Incluso cuando tú te vas de vacaciones, que estás bien, ¿no? O estás en la playa, estás bien, te sientes bien y de repente te llegan buenas noticias, no sé, son como cuando tú te alineas con el objetivo que tú quieres y te sientes en posesión de eso que tienes, porque ¿cómo te sentirías que tú, imagínate que estás pasando una mala situación, que alguien está pasando una enfermedad, pero tú empiezas a pensar en otra cosa, estás pensando en positivo y de repente surge algo que te empiezan a rodear buenas oportunidades? Bueno, me estoy perdiendo demasiado, pero bueno, ya me he perdido solo con el niño, pero es que no quería explicarlo así, ¿vale? O sea, tú al final tienes que pensar. Hay un ejemplo súper guapo que me acaba de venir, que no sé si te gusta Star Wars, pero cuando tú, no sé qué capítulo es, creo que es el de Yoda con Luke Skywalker, que de repente Yoda le dice a Luke que levante la nave que está hundida en un lago, en el lago o algo así. La empieza a levantar, pero de repente se desconcentra y se vuelve a caer. Entonces coge Yoda y le muestra el camino y le dice: la voy a hacer yo. Coge, la saca del agua y la pone en tierra. Y le dice Luke: wow, ¿cómo has podido tal? Y dice: claro, por eso tú no has podido, porque no eras capaz de verlo, no eras capaz de sentirlo, no eras capaz de hacer que esto era posible. Yo lo he hecho porque sabía que era capaz. Entonces tú tienes que pensar exactamente lo mismo. Tienes que pensar que cualquier situación que se dé, eres capaz de solucionarla. Cuando tú te crees que eres capaz de que te llegue lo que estaba hablando antes, ese piso que quieres tú, ese piso en la playa, ese piso con unas vistas maravillosas, y de repente cuando tú ya te sientes en posesión de esa cosa, te empiezan a pasar ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, empiezas a traer ese tipo de sensaciones y no sabes de dónde han venido. Ese es el poder de atracción, la ley de atracción. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo funciona esta ley, porque esa ley existe independientemente de si la conoces o no la conoces. Te lo digo por la experiencia que te digo, que cuando yo tenía depresión y estaba súper mal, siempre atraía ese tipo de sensaciones. Siempre suspendía, me pasaban cosas malas, tenía más lesiones, tenía más enfermedades, me ocurrían cosas feas. Entonces, al final es como tú te alinees con el objetivo que tú quieres. Ahora yo estoy pensando que quiero, la palabra quiero en función de las acciones que tú pongas, porque si tú quieres que te toque la lotería y estás tirado en el sofá sin poner ninguna opción, al final eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no estás alineado con el objetivo que tú quieres, ¿vale? Es un ejemplo así un poco heavy, pero porque es prácticamente imposible que te toque la lotería. Pero vamos, si tú, imagínate que quieres tener un trabajo, no tienes trabajo, estás en paro y quieres buscar un trabajo, cuando tú pones las acciones necesarias durante un determinado periodo de tiempo hacia esa acción que es, y ese sentimiento de cómo me gustaría tener este trabajo en este sitio y tal, eso es lo que me ha pasado a mí. Yo dejé mi trabajo, ¿por qué? Porque no me sentía bien, pero sabía que me iba a llegar un trabajo mejor. Y qué casualidad que a 5 minutos de mi casa hice una entrevista y me cogieron enseguida. Qué casualidad, no es casualidad, se llama ley de atracción. Cuando tú empiezas a atraer ese tipo de situaciones, ese tipo de sentimientos, vas a atraer todo lo que tú quieras a tu vida, pero tienes que dedicarle el tiempo que sea necesario, porque tú te preguntas: sí, Manu, ¿y cuánto tiempo voy a tener que hacer esto? Pues no, el tiempo que sea necesario para que tú consigas tu objetivo, pero es que cuando a ti te pase y consigas ese objetivo, te marcarás otro diferente, y como ya sabes cómo funciona la ley de atracción, empezarás a actuar y a hacer cosas en ese sentido. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete, deja un like, comentario y suscripción otra vez, como siempre,
Y nada, un besito, ¿vale? Que tengáis un feliz día. Nos vemos mañana. Chao.